El sábado no este fin de semana, sino del anterior, tuvo lugar en la Villa 21, en Zabaleta, y en el sur de la ciudad de Buenos Aires, un hecho de violencia institucional más que preocupante. Estamos aquí con Alejandra Díaz y Nacho Levi, ambos habitantes de la Villa 21 y militantes de la agrupación La Poderosa. A los dos, gracias por venir. Conocidos seguramente por la mayoría de ustedes, porque son quienes publican con una periodicidad mensual, casi siempre, una muy buena revista, La Garganta Poderosa, caracterizada porque siempre en la tapa hay algún personaje conocido gritando, ¿no? De hecho, hoy acaban de publicar una entrevista de Dilma Rousseff, pero eso más adelante. Nacho, Ana, Alejandra, perdón, ¿quién quiere contar qué es lo que pasó hace 2 sábados? Bueno, hace 2 sábados pasó una situación que, como bien decías, es mucho más que preocupante. Sucedió en la Villa 21, nosotros estamos en Zabaleta, que es al lado, con un par de compañeros que forman parte de la Asamblea de La Poderosa en la Villa 21, juegan en el equipo de fútbol y tienen nada más que 18 y 15 años. Ezequiel tiene 15 años. Cometió el delito de haber nacido en la Villa 21 y para colmo se le ocurrió ir a visitar a su abuela un sábado a la noche. Cuando volvía caminando lo interceptó un auto de la Policía Federal, le hizo una requisa, no le encontró nada. La policía que lo detuvo moduló para llamar a otro auto de prefectura y en ese interín Ezequiel se cruzó con Iván, que vive justo enfrente de la Casa de la Cultura. Donde funcionó durante un tiempo el Ministerio de Cultura, ¿no? Y cuando llega Iván, porque lo ve a Ezequiel contra la pared para ver qué es lo que está ocurriendo, coincide que llegan... ¿Iván es el 18 o el de 15? Iván el de 18 y Ezequiel el de 15. Llegan 3 autos de prefectura a la esquina interpelándolos supuestamente por haber cometido un robo. Ezequiel le pedía a la policía que les dijera que ya lo habían requisado y no le habían encontrado nada, y además les pedía que le explicaran por qué lo dejaban detenido también a Iván, que acababa de llegar, a preguntar qué es lo que estaba pasando. Uno de los prefectos le pegó una trompada en la cara a Iván, los empezaron a tratar, a verduguear de una manera hostil, como sucede habitualmente en el barrio, y finalmente los suben a uno de los patrulleros de prefectura para llevarlos hasta la garita que tienen en el cruce de las calles Iguazú y Osvaldo Cruz. A los dos. A los dos. Ahí adentro los empiezan a verduguear, a humillar, a golpear, hasta que finalmente los encapuchan y los obligan a subir de vuelta a un auto de prefectura. En ese nuevo auto los llevan hasta el camino de Sirga, que es la vera del Riachuelo en la Villa 21. Una vez que llegan ahí, se juntan con otro patrullero, en total cerca de 10 o 12 prefectos que durante casi 3 horas, entre las 11:30 de la noche y las 2:30 de la mañana, implementan todo tipo de torturas, desde simulacro de fusilamiento hasta esposarlos a un palo, obligarlos a hacer flexiones de brazos mientras otros saltaban en sus espaldas, obligarlos a hacer zancadillas mientras otros les pegaban la cabeza, quemarlos con cigarrillos, ponerles un revólver en la boca para que recen un Padre Nuestro por su vida, y finalmente los encañonaron por la espalda para que salieran corriendo por su propia vida. A 2 pibes de 15 y 18 años. ¿Qué le decían? Los verdugueaban todo el tiempo, les decían que los iban a matar porque total nadie los iba a reclamar, les decían que los iban a llevar paseándolos por todas las garitas de la prefectura, les decían que tal vez mejor los tiraban en el puente y se lo dejaban a Gendarmería para que Gendarmería se divirtiera un rato. Todo esto desembocó en que 2 días después de estar encerrados en su casa, temblando, los dos se animaran a ir a la Fiscalía de Pompeya a denunciar lo que había sucedido. Esto fue el miércoles. Y una vez que entran a la fiscalía, mientras Ezequiel estaba declarando, Iván esperaba para declarar, se lo cruza vestido de civil a uno de los prefectos que los había torturado. Le parece que era él, y cuando sale Ezequiel y se lo cruce también, le confirma que era él. Entonces, al entrar a declarar frente al fiscal, Iván dice, ahí afuera está uno de los que nos torturó. Quedaron impactados todos en la fiscalía por la contundencia de la denuncia y de las marcas que los dos tenían en el cuerpo, por lo cual el fiscal Munilla Lacasa en el momento pide que se le abre la orden de detención, detienen al prefecto Leandro Antúnez. Al día siguiente
detienen a otros 2 que formaban parte del mismo patrullero que efectivamente patrullaba a esa hora, ese día, lo reconocieron vestido de civil, y al día siguiente se entregaron otros 4 prefectos, por lo cual ahora hay 7 prefectos detenidos en una causa que tiene como carátula lesiones, robo y tortura psicológica. Hoy pidieron la excarcelación de los 7 y fue denegada. Fue denegada, están los 7 presos. Alejandra, Nacho decía recién, esto ocurre habitualmente. Traducime la palabra habitualmente. Habitualmente significa que Gendarmería y Prefectura hace y deshace como quiere las cosas. ¿Una vez por semana? ¿Están acostumbrados? Todos los días. Hay chicos vulnerables que, por desgracia, a veces van a comprar droga o simplemente pasan. Hay chicos que no se drogan y, sin embargo, también a un chico en un momento le quebraron la mandíbula, que fue operado 2 veces. A los pibes que van a comprar droga los entran a la garita, les pegan y les roban todo. O sea, la plata que llevan para comprar o la droga que tienen, y después lo sueltan. ¿Y no hay ninguna otra acción de contención y de inclusión? Cuando nosotros estamos en el dispositivo de Vecinos Sin Gorra, y cuando nosotros nos alertamos de eso, es cuando nosotros actuamos. Lo de Vecinos Sin Gorra nace con el asesinato de Kevin, Exacto. ¿no? Sí, es necesario para nosotros volver a ese punto. El 7 de septiembre de 2013, a nosotros nos mataron a Kevin en un tiroteo que duró más de 3 horas, con 105 disparos de UCI y de FAL, que son armas de guerra. ¿Entre Fuerza de Seguridad y narcos? No, entre 2 bandas ajenas a nuestro barrio. 2 bandas de narcos. En una zona liberada por la prefectura y por Gendarmería, por más de 3 horas, con 9 llamados al 911, que finalmente terminó confirmando el propio fiscal, a 50 metros de esta misma garita donde ahora torturaron a los chicos. Con el asesinato de Kevin, nosotros perdimos 5 chicos, ni del barrio, ni de las villas, de nuestro grupo, de nuestra familia, de nuestros afectos, 5 chicos en los últimos 3 años. Aquiles, Ezequiel, Luquita, Luisito, Kevin. Y en ese momento surgió una asamblea de muchísimos vecinos del barrio que entendimos que no podíamos acostumbrarnos a ir a velatorios con cajones chiquitos donde van los nenes del barrio a dejar muñequitos en vez de dejar flores, y que había que hacer algo para frenar eso. Y el único algo que se nos ocurrió para frenar eso es organizarnos los vecinos para regular el accionar de las fuerzas de seguridad. Una comisión de vecinos que toma registro de las denuncias por zonas liberadas, por allanamientos sin órdenes judiciales, por abusos de autoridad, por armado de causa, todas estas cosas que habitualmente suceden en nuestro barrio, en comunicación directa con organismos de derechos humanos como el CELS, con la Procubin, con la Fiscalía, sin pasar por la comisaría. En su momento, el Ministerio de Seguridad en aquel entonces reconoció que lo que estábamos haciendo era una tarea fundamental, porque en menos de un mes y medio les presentamos más de 100 denuncias con registro audiovisual, con registro fotográfico, pero decían que desde el Ministerio celebraban lo que estábamos haciendo, pero de ninguna manera lo podían sostener. ¿En la gestión anterior? Sí. ¿Y en esta? Al día siguiente de eso nos llamó la procuradora Gil Carbó para decirnos que esa respuesta le parecía insatisfactoria, que ellos formaban parte del Estado también y que entendían que ese dispositivo debía ser sustentable. De modo que se enmarcó un poco institucionalmente dentro de la Procuraduría contra la Violencia Institucional el trabajo territorial de 3 de nuestros compañeros de esa comisión, que desde entonces viene registrando los abusos de las fuerzas y que obligaron indirectamente a que las fuerzas estuvieran presentes en lugares donde antes no estaban, por la obligación de resguardar a quienes en realidad los controlan a ellos. ¿Cambió algo con el nuevo gobierno municipal, el nuevo gobierno nacional, la violencia institucional que Yo creo nos que están estamos describiendo? peores. Estamos peores. Nuestro compañero, que también participa del mismo dispositivo, también creo que fue el día que asumió el presidente que tenemos, ese mismo día le pisaron la mano, él fue a presentarse con la credencial que trabaja en Procubin y le pisaron la mano, se lo llevaron preso, porque él se iba a identificar. Nosotros le pedimos la identificación al uniformado y él nos pide a nosotros. Y ellos se rieron de él, lo tiraron al piso, le pisotearon la mano, le pasaban el pie por la cara y se lo llevaron preso.
Alguno de ustedes que trabaja amparado en la institucionalización que le dio... Sí, y frente a esta pregunta que vos nos haces respecto de qué cambió, qué no cambió con el cambio de gobierno, a nosotros nos interesa enfatizar mucho que nos cuesta mucho no quedar enmarcados siempre que planteamos una denuncia por la famosa grieta. Nosotros entendemos en el barrio que la grieta que verdaderamente nos preocupa es una grieta horizontal que se llama línea de la pobreza y en la que por debajo de esa línea se encuentran todas estas circunstancias casi de manera cotidiana. La realidad es que en los últimos años, en materia de seguridad, entre comillas, en los barrios, tuvimos una primaverita que habrá durado 2 semanas cuando Garré decidió remover a la Federal, que fue una medida que todos celebramos en su momento, pero al poco tiempo la Gendarmería y la Prefectura tomaron las mismas manias y en su momento nos habían convocado al Ministerio de Seguridad para pedirnos que cumpliéramos una especie de fiscalización del accionar de las fuerzas federales. En ese momento nosotros preguntamos en el Ministerio de Seguridad qué decía el protocolo de la legalidad. Si el gendarme bueno viene caminando por la tira 6 y se encuentra a los pibes que están consumiendo... ¿Qué es la tira 6? Un pasillo del barrio, o cualquier tira, por poner un nombre, una calle. Y encuentra un grupo de chicos que están consumiendo. Y entonces no les pone electricidad como les pusieron antes, después de la habilitación de la Taser, siempre. No les ponen un elástico con un balín que les pega en el pecho, no los patean, no los denigran, no los escupen, no les roban la droga. No hacen nada de lo que hacen. Hace todo bien. ¿Qué se supone que tiene que hacer? ¿Qué dice el protocolo de la legalidad? ¿Cómo actúa el gendarme bueno frente a un grupo de chicos que están en situación de consumo? ¿Qué respondía? ¿Vos qué responderías? No conozco el protocolo. Ellos tampoco. Se pusieron colorados, nos miraron así, hasta que uno dijo, bueno, los dispersa. Entonces ustedes lo que quieren discutir es relocalización de la marginalidad. No quieren discutir nuestra seguridad. Así que, nosotros no sabemos eso porque hicimos un doctorado. Sabemos porque tenemos compañeros que estuvieron y están en situación de consumo y para poder rescatarlo tenemos que pagar una fortuna porque no existen centros serios, gratuitos, de calidad, donde poder verdaderamente reinsertar, recuperar a los chicos, poder ayudarlos. Entonces dijimos, la próxima vez que quieran hablar de seguridad, invítenos del Ministerio de Desarrollo a ver a qué lugares lo vamos a llegar. Y cuando tengamos esa posibilidad, discutamos por qué todos los chicos que llegan a esos lugares llegan de nuestros barrios. Entonces tal vez terminemos discutiendo seguridad en el Ministerio de Economía, que es donde en realidad nos gustaría discutirla. Una última, con el incidente que por suerte, no de casualidad, termina con 7 prefectos presos porque lo identificó al entrar en la Fiscalía. ¿Alguien del gobierno, la ministra de Seguridad, se comunicó con usted? ¿Usted reís? Me río porque recién escuchaba interesantísima la ponencia de los 2 sociólogos que hablaban en el segmento anterior, que decían que el macrismo de alguna manera se reservaba su derecho a no participar de la política. Nosotros creemos que abusa un poco de eso, porque si vos sos ministra de Seguridad o sos secretario de Derechos Humanos y tenés un chico de 15 años con todo el cuerpo marcado por torturas evidentes en una causa que el propio fiscal caratuló como torturas, y tenés el voto unánime de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires al día siguiente respecto del repudio a ese hecho, y tenés el conocimiento público de todo eso, a pesar de que no salió ni en Clarín ni en La Nación, porque no solo estudian cómo funciona la comunicación, también estudian cómo funciona la incomunicación. Editores de Clarín y de La Nación tienen en sus redes personales lo que pasó con los chicos y en los diarios no salió. Patricia Bullrich no se expresó, Abruz no se expresó. Entonces, cuando hablan de vagancia, nosotros queremos que nos expliquen si vos tenés un chico de 15 años torturado y es Vox Populi, porque hasta la presidenta de Brasil habló de ellos, y ni siquiera te acercaste a conocerlo, a mirarlo a la cara o a decirle a la familia que estás a disposición, ¿de qué trabaja el secretario de Derechos Humanos? En la próxima Garganta Poderosa es Dilma Rousseff, ¿no? Sí. Dilma Rousseff. Y gritando, refiriéndose a este tema, entre otras cosas. Entre otras cosas. Alejandra, Nacho, gracias por venir. Gracias a vos. Vamos a un corte y cuando volvamos, José Nathanson en su columna para entender la sorpresiva derrota en el referéndum para avalar el Tratado de Paz entre el gobierno de Colombia y la FARC.